El grito de mi hermana resonó en las paredes de piedra de nuestra casa en el barrio de la Judería, como un eco de las antiguas persecuciones que Toledo aún susurraba en sus callejones. Noelia, sal de una vez, cobarde, vociferó, y yo, acurrucada en la esquina de mi habitación, sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies, no por sus palabras, sino porque Eva, su mejor amiga, estaba allí, testigo silencioso de mi ruina. En ese instante, con el corazón latiendo como un tambor flamenco en una noche de feria, le rogué a Eva que se quedara a mi lado esa noche, sin saber que esa súplica inocente desataría una tormenta de secretos que nos arrastraría a ambas al abismo del amor prohibido. Me llamo Noelia, y Toledo ha sido mi cárcel y mi refugio desde que nací en esta ciudad de tres culturas, donde las sinagogas se convierten en iglesias y los fantasmas de los conversos aún caminan por el alcázar. Tengo 25 años, un trabajo anodino en una librería cerca del puente de San Martín, donde paso las horas oliendo a papel viejo y soñando con vidas que no son la mía. Mi hermana mayor Carmen es todo lo contrario, vibrante, extrovertida, con su melena rubia teñida que parece desafiar el sol castellano, y una risa que llena las tabernas del Zocodover como si fuera la dueña del mundo. Siempre ha sido la favorita de mis padres, esos guardianes estrictos de la tradición toledana, con su devoción a la Virgen del Sagrario y sus cenas dominicales donde se habla de bodas y herencias, nunca de los deseos que queman por dentro. Aquella noche de finales de primavera, cuando el aire de Toledo se espesa con el aroma de los azahares y las promesas rotas, todo comenzó a desmoronarse. Habíamos discutido por tonterías como siempre, Carmen me acusaba de ser una ermitaña que se esconde en libros en lugar de vivir, y yo, harta de su perfección impostada, le espeté que su vida era una farsa, que salía con hombres que no amaba solo para complacer a mamá y papá. Sus ojos se encendieron como las antorchas de la Semana Santa, y antes de que pudiera contenerme, solté la verdad que había guardado como un secreto en una alacena: tú no sabes lo que es esconderse, Carmen. No sabes lo que es amar a alguien que no puedes tener, alguien que está justo frente a ti y te destroza el alma. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el tañido lejano de las campanas de la Catedral de Santa María. Eva estaba allí sentada en el sofá de la sala, con una copa de vino tinto en la mano que no había tocado. Eva, la amiga inseparable de Carmen desde la universidad en Madrid, esa mujer de 28 años que parecía tallada en las rocas del río Tajo, alta, con el cuerpo atlético de quien ha escalado las murallas medievales por diversión, cabello negro corto que enmarcaba un rostro angular marcado por una cicatriz fina en la mejilla izquierda, recuerdo de una caída en bicicleta durante una romería en Consuegra. Sus ojos, oscuros como el interior de una cueva en el barranco de Mascaraque, siempre parecían guardar tormentas. Trabajaba como guía turística en el Museo de Santa Cruz, contando historias del Greco y los Reyes Católicos con una pasión que hacía que los turistas se olvidaran de sus jet lags. No sé por qué lo dije. Tal vez porque Eva me había mirado esa tarde, cuando entré en la casa con los brazos cargados de libros de segunda mano, y sentí ese cosquilleo traicionero en el estómago, como si el destino de Toledo conspirara para unirnos. O tal vez porque en el fondo, sabía que Carmen nunca entendería. Ella, con sus novios efímeros y sus planes de boda en la parroquia de San Lucas, representaba todo lo que yo no podía ser: la hija obediente, la heterosexual impecable en una sociedad donde las parejas del mismo sexo aún levantan cejas en las plazas del mercado. Yo, en cambio, había descubierto mi verdad a los 17, besando a una compañera de clase en las sombras del corral de Don Diego, un beso robado que me dejó temblando de miedo y éxtasis. Desde entonces había enterrado ese fuego bajo capas de silencio, saliendo con hombres por obligación, asistiendo a misas donde rezaba por un milagro que no llegaba. «Sal de aquí, Noelia. Y llévate tus mentiras contigo», gritó Carmen, empujándome hacia la puerta. Pero Eva se levantó con esa gracia felina que siempre me había fascinado, y puso una mano en el hombro de mi hermana. «Carmen, déjala. Está alterada. Yo me quedo un rato con ella». Su voz era calmada, como el rumor del Tajo en una noche serena, pero había algo en su tono que me erizó la piel con pasión. ¿Curiosidad? ¿O algo más profundo, algo que yo deseaba con desesperación? Subimos a mi habitación en el ático, un rincón polvoriento lleno de pósters descoloridos de Lorca y fotos de mis viajes soñados a Granada. La cama era estrecha, un catre de madera que crujía como las bisagras de las puertas del alcázar. Me senté en el borde, las lágrimas rodando por mis mejillas como gotas de lluvia en las vidrieras de la sinagoga del Tránsito. «Lo siento», murmuré sin mirarla. «No quería. No es sobre ti. Es sobre mí».
Sobre lo que soy. Eva se sentó a mi lado, tan cerca que podía oler su perfume, una mezcla de jazmín y cuero, evocando las ferias de octubre en el Parque de la Vega. No tienes que disculparte, Noelia, dijo suavemente girándome el rostro con dedos que temblaban ligeramente. Todos guardamos secretos en esta ciudad. Toledo está llena de ellos, judíos que se fingían cristianos, amantes que se escondían en los pasadizos bajo el zocodover. ¿Qué es lo tuyo? Cuéntamelo. Sus ojos me atraparon, y en ese momento el peso de años de aislamiento se derrumbó. Le hablé de todo, del beso en el corral, de las noches en vela imaginando caricias que nunca tendrían nombre, de cómo Carmen, sin saberlo, me había robado la única persona que me había hecho sentir viva, porque Eva era su sombra, su confidente e intocable. Cuando terminé, el silencio era un velo pesado. Eva no se apartó, en cambio, se recostó en la cama, invitándome con un gesto a hacer lo mismo. Quédate conmigo esta noche, le supliqué, mi voz un hilo frágil. No quiero estar sola. Solo. Duerme a mi lado. Por favor. Ella dudó solo un instante y luego asintió, quitándose la chaqueta y tendiéndose con las manos bajo la cabeza, mirando el techo agrietado como si allí estuviera escrita la historia de su vida. Me acurruqué a su lado, no tocándola, pero sintiendo el calor de su cuerpo como una promesa prohibida. Esa noche, por primera vez en años, dormí sin pesadillas, soñando con puentes que unían orillas imposibles. Al amanecer, el sol se filtraba por las persianas como hilos de oro en un tapiz mudéjar. Eva se había ido, pero dejó una nota en la mesita: gracias por confiar en mí. Hablemos pronto. Eva. Mi corazón latió con una esperanza traicionera, pero también con un temor que se enraizaba como hiedra en las murallas. No sabía entonces que esa noche había sido el primer ladrillo en un muro de malentendidos que nos separaría, ni que Eva guardaba un secreto que haría que mi súplica pareciera una broma cruel del destino. Los días siguientes fueron un torbellino de rutina fingida. En la librería, recomendaba ediciones ilustradas de La casa de Bernarda Alba a turistas despistados, pero mi mente vagaba por los senderos del río, imaginando conversaciones con Eva que nunca tendrían lugar. Carmen me evitaba, su silencio más hiriente que sus gritos, y en las cenas familiares, mamá preguntaba con esa dulzura falsa: ¿todo bien entre hermanas, mi vida? Papá, con su bigote canoso y su devoción al Real Madrid, solo gruñía desde detrás de su periódico, ajeno a las grietas que se abrían en nuestra fachada. Una tarde, mientras barría el polvo de los estantes, Eva apareció en la puerta de la librería. Llevaba un vestido veraniego que acentuaba su figura esbelta, y su sonrisa era como el primer sorbo de manzanilla en una terraza del barrio del Trabajo. He venido a comprar un libro sobre mitos toledanos, dijo, pero sus ojos decían otra cosa. Hablamos durante horas, sentadas en el patio trasero entre macetas de geranios rojos, compartiendo anécdotas de la ciudad, como el fantasma de la bella judía aún susurraba en la sinagoga de Santa María la Blanca, o como las procesiones de la Virgen de la Caridad ocultaban romances clandestinos. Por primera vez sentí que alguien me veía de verdad, no como la hermana menor callada, sino como Noelia, con mis pasiones y mis miedos. ¿Sabes?, me confió Eva, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de púrpura. Carmen y yo hemos sido como hermanas desde la uni. Pero a veces me siento atrapada en su sombra. Ella vive tan intensamente y yo solo observo. Sus palabras eran un puente tendido sobre el abismo, y yo crucé sin pensarlo. Entonces observa conmigo, le respondí, y tomé su mano. Fue un gesto inocente, pero el roce de sus dedos contra los míos encendió una chispa que iluminó rincones oscuros de mi alma. Esa noche nos encontramos en una taberna escondida cerca del monasterio de San Juan de los Reyes, un lugar donde las sombras de los arcos góticos guardaban confidencias. Pedimos raciones de pisto manchego y una jarra de vino de Airén, y allí, bajo la luz parpadeante de las velas, le confesé lo que mi corazón ya sabía: Eva, desde que te vi por primera vez en casa de Carmen, supe que eras diferente. No como un sueño, sino como una verdad que duele. Ella se quedó quieta, su rostro iluminado por el resplandor ámbar, y por un momento temí haberlo arruinado todo. Pero entonces se inclinó y rozó mis labios con los suyos, un beso suave como el viento del Guadarrama, que prometía tormentas venideras. Nuestro romance floreció en secreto como las flores silvestres en las riberas del Tajo. Paseábamos por el circo romano al atardecer, donde los ecos de gladiadores pasados se mezclaban con nuestras risas ahogadas.
Eva me contaba historias de su infancia en un pueblo cerca de Talavera de la Reina, de cómo había aprendido a tallar damasquinas para escapar de un padre autoritario que soñaba con nietos varones. Nunca le conté a nadie que prefería las chicas, admitió una noche, mientras yacíamos en una manta bajo las estrellas en el Valle de los Caídos, no, espera, en el Parque de la Fuente del Moro, lejos de sombras políticas. Hasta ti, Noelia. Tú me haces sentir valiente. Yo a mi vez le revelaba mis miedos, el rechazo de mi familia, la presión de una sociedad toledana donde las bodas gays aún son susurro en las cofradías, y el terror de perder a Carmen, mi única aliada en un mundo de juicios. Pero en esos momentos, envueltas en el abrazo del amor naciente, todo parecía posible. Nos besábamos en los rincones olvidados del Museo del Greco, donde las figuras etéreas de las pinturas parecían bendecirnos, y planeábamos un futuro robado, un piso pequeño en el casco histórico, viajes a Sevilla para escapar de las miradas. Sin embargo, los secretos tienen raíces profundas, y el nuestro comenzó a pudrirse desde abajo. Una mañana, mientras rebuscaba en el armario de Carmen para devolverle un suéter, encontré una carta arrugada, escrita con la letra fluida de Eva. Querida Carmen, esa noche en Madrid. No puedo borrarla de mi mente. Fue un error, pero uno dulce. ¿Qué hacemos ahora? Mi mundo se detuvo. La carta databa de 3 años atrás, de una fiesta universitaria donde el vino y la juventud habían jugado con fuego. Eva y Carmen. Mi hermana, la heterosexual intachable, y la mujer que ahora amaba. El papel tembló en mis manos como una hoja en el vendaval de la Sierra de Gredos. No confronté a nadie esa noche. En cambio, esperé a Eva en nuestro rincón habitual, el banco junto al puente de Alcántara, donde el Tajo murmuraba mentiras. Cuando llegó con su sonrisa radiante, la abracé fuerte, pero mis palabras fueron veneno disfrazado de miel. ¿Alguna vez has besado a alguien que no debías, Eva? Alguien como una hermana. Ella palideció y en sus ojos vi el pánico de los conversos ante la Inquisición. Noelia, yo. Fue antes de conocerte. Un desliz. No significa nada. Pero para mí significaba todo, traición, no solo a mí, sino a la confianza que Carmen y yo habíamos perdido en la cuna. La discusión que siguió fue un huracán. Me pediste que durmiera a tu lado, y ahora descubro que has dormido con ella. ¿Era un juego? Una forma de consolar a la hermana tonta, grité, mientras las luces de la ciudad se reflejaban en el agua como estrellas ahogadas. Eva lloró jurando que había sido un error borracho, un experimento de juventud que Carmen había olvidado al instante. Te amo a ti, Noelia. Solo a ti. Por favor, créeme. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada, y en Toledo, donde las murallas encierran verdades, esa duda creció como enredadera venenosa. Los días que siguieron a esa confrontación fueron un laberinto de emociones, como los pasadizos subterráneos bajo la plaza de Zocodover, donde se dice que se escondían los moriscos durante las revueltas. Intenté creerle a Eva, me aferré a sus besos como a un salvavidas en el Tajo crecido, pero el fantasma de esa carta merodeaba en cada mirada compartida, en cada roce accidental. Carmen, ajena a todo, me bombardeaba con mensajes. Hermana, ¿qué te pasa? Ven a casa, mamá hace caracoles como los de la abuela. Su inocencia fingida me revolvía el estómago, realmente había olvidado ese beso, o era parte de su armadura, esa negación que tanto nos unía y nos separaba. Decidí confrontarla, no a Eva, sino a ella. Una tarde de julio, cuando el calor de Castilla hacía que las calles del barrio de Santa Leocadia parecieran hornos, la esperé en la puerta de su oficina en el ayuntamiento, donde trabajaba como administrativa en el Departamento de Cultura. Carmen salió con su falda plisada y su coleta alta, luciendo como una versión más alegre de mí misma. «Noé». «¡Qué sorpresa!», exclamó abrazándome con efusividad. La arrastré a una heladería cercana, un tugurio con mesas de mármol donde los locales se refrescaban con horchata de chufa. Allí, entre cucharadas de helado de tarta de Santiago, le pregunté directamente qué pasó esa noche en Madrid, hace 3 años. Con Eva. Su rostro se congeló, la cuchara suspendida en el aire como una espada de Damocles. No sé de qué hablas, murmuró, pero sus ojos traicionaban el pánico. Insistí, mi voz un susurro afilado, encontré la carta, Carmen. No mientas. ¿La besaste? ¿Fuiste tú quien la hizo dudar?
Lágrimas brotaron de sus ojos, no de tristeza, sino de rabia contenida. Fue un error estúpido. Estábamos borrachas en una fiesta de fin de exámenes. Eva me consolaba por un desamor, pasó. Al día siguiente juramos olvidarlo. Ella es mi amiga, Noelia. Mi hermana. ¿Por qué revuelves el pasado? Sus palabras me golpearon como un latigazo en una procesión de flagelantes. ¿Y si no lo ha olvidado? ¿Y si eso la ata a ti, mientras yo la amo en las sombras? Carmen se levantó de golpe, derribando la silla con un estrépito que hizo volverse a los parroquianos. ¿Estás celosa? ¿De Eva? Dios, Noelia, siempre supe que eras diferente, pero esto. ¿Estás enamorada de mi mejor amiga? Eso es enfermizo. Papá y mamá se volverían locos. Su rechazo fue un muro más alto que las puertas del sol, y salí corriendo de allí, con el sabor amargo de la horchata en la boca y el corazón hecho trizas. Eva me encontró esa noche en el mirador del valle, un precipicio donde el Greco pintó sus cielos tormentosos. Estaba sentada en el borde, las piernas colgando sobre el abismo, contemplando las luces de Toledo como un tapiz vivo. Carmen me lo contó todo, dijo, sentándose a mi lado con cautela. Lo siento, Noelia. No quería herirte. La miré y en su rostro vi no solo culpa, sino un amor genuino que me desarmaba. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?, pregunté, mi voz quebrada. Porque temía perderte. En esta ciudad, donde todo se sabe al final, los secretos son nuestra única armadura. Hablamos hasta que la luna se elevó sobre la silueta del alcázar, tejiendo promesas frágiles. Decidimos ser honestas. Le contaría a Carmen la verdad sobre nosotras, no para herirla, sino para liberarnos. Pero el destino, caprichoso como un torero en la plaza de toros de Toledo, aunque ya no hay corridas, el espíritu persiste, tenía otros planes. 2 días después, durante la feria de agosto, cuando las calles se llenan de verbenas y el olor a churros fritos impregna el aire, recibí una llamada de mamá. Noelia, ven a casa ahora. Tu hermana ha tenido un accidente. El pánico me atenazó como las cadenas de los presos en la antigua cárcel del Viso. Corrí por las empedradas cuestas del casco, esquivando grupos de jóvenes con guitarras flamencas, hasta llegar a nuestra casa en la calle de los Reyes Católicos. Carmen estaba en el sofá, pálida como un lienzo de zurbarán, con un vendaje en la frente y moretones en los brazos. Caí por las escaleras en el trabajo, explicó débilmente. Nada grave, pero el doctor dijo reposo. Eva llegó poco después con una bolsa de farmacia y una expresión de preocupación que rayaba en el terror. La vi inclinarse sobre mi hermana, ajustándole la almohada con ternura, y el celos me invadió como una marea. ¿Era amor fraternal, o ecos de ese beso olvidado? En los días de convalecencia, nuestra rutina se convirtió en una farsa cruel. Eva se instalaba en casa para ayudar, cocinando paellas con azafrán que mamá alababa, y pasando noches en vela al lado de Carmen. Yo, relegada al papel de hermana menor, observaba desde las sombras, mi amor por Eva pudriéndose en silencio. Una noche, incapaz de soportarlo, la arrinconé en la cocina, mientras el vapor de la sopa de ajo subía como humo de incienso. Esto no es justo, susurré. Estás aquí por ella, no por mí. Eva me miró con ojos cansados. Noelia, es mi amiga. Está herida. ¿Qué quieres que haga? ¿Que la abandone? Que elijas, repliqué, y en mi voz había un filo que no reconocí. Esa discusión fue el primer corte en nuestra frágil unión. Eva se alejó durmiendo en el sofá en lugar de mi habitación, y yo me hundí en un pozo de autocompasión, leyendo a Galdós hasta que las letras se emborronaban con lágrimas. Carmen se recuperó lentamente y con ella, su curiosidad malsana. Una tarde, mientras pelábamos patatas para la cena, un ritual toledano que mamá insistía en mantener, me preguntó, ¿qué pasa entre tú y Eva? La vi mirarte de forma extraña. Mi corazón se aceleró como los cascos de un caballo en la puerta de bisagra. Nada, mentí. Solo amigos. Pero ella no era tonta, su sonrisa fue un presagio. Si es algo más, dímelo. Somos sangre, Noelia. El clímax de esa tensión llegó en la noche de las velas, un evento improvisado en el barrio de San Salvador donde los vecinos iluminan las calles con miles de luces temblorosas, evocando las hogueras de la Inquisición pero con magia en lugar de horror.
Eva y yo habíamos planeado escaparnos, un rato robado en las tinieblas. Pero Carmen insistió en unirse, vamos las tres como en los viejos tiempos. Acepté a regañadientes y bajo el resplandor dorado, mientras la música de bandurrias flotaba en el aire, sentí la trampa cerrarse. En un callejón estrecho, Eva tomó mi mano por error, creyendo que estábamos solas, y Carmen lo vio todo. «¿Qué demonios es esto?», exclamó, su voz un trueno que apagó las velas cercanas. Eva soltó mi mano como si quemara, y yo me quedé paralizada, el secreto expuesto como un hereje en la plaza. «Carmen, por favor», suplicó Eva. Pero mi hermana, con los ojos llameantes, nos miró alternadamente. «Tú, mi mejor amiga, con mi hermana. Después de lo nuestro. ¿Es una venganza? ¿O solo os divertís a mi costa?» Sus palabras fueron dagas, acusaba a Eva de usarme para herirla, y a mí de robarle lo que era suyo. La multitud murmuraba atraída por el escándalo, y en ese momento, Toledo entero pareció juzgarnos. Huí a casa, con Eva siguiéndome, pero la puerta se cerró en su rostro. Esa noche, sola en mi habitación, oí los sollozos de Carmen en la contigua, un lamento que me rompió el alma. Al día siguiente Eva me envió un mensaje: «Necesito tiempo para aclarar esto con ella. No te abandono, lo juro. Pero el tiempo en Toledo es un río traicionero, y en su corriente, las dudas se convierten en abismos». La semana que siguió a la noche de las velas fue un purgatorio personal, un encierro voluntario en las paredes de mi habitación que olía a libros mohosos y a sueños agrios. Toledo, con su belleza asfixiante, se convirtió en mi verdugo, cada campanario que tañía me recordaba las promesas rotas, cada turista riendo en el zocodover me hacía envidiar su ignorancia. Mamá, con su intuición de madre castellana, notaba mi palidez y me obligaba a tragar tazones de caldo de gallina, murmurando oraciones a San Ildefonso por la paz en el hogar. Papá, fiel a su estoicismo, solo comentaba el tiempo: «Este calor es peor que el 98», refiriéndose a la riada que casi arrasa la ciudad. Carmen, en cambio, era un torbellino de ira contenida. Se movía por la casa como un espectro vengador, chocando platos en la cocina y lanzándome miradas que cortaban como vidrios de damasquinado. No hablábamos, el silencio entre nosotras era más elocuente que cualquier grito, un muro construido con ladrillos de infancia compartida, las muñecas que rompimos juntas, las confidencias bajo las sábanas durante tormentas, los sueños de escapar a Madrid que nunca cumplimos. Ahora, ese lazo se retorcía en celos tóxicos. Una mañana, mientras desayunábamos tostadas con aceite y tomate, el pan ritual de la Mancha, explotó: «Noelia, ¿cómo pudiste? Eva es mía. Mi amiga, mi confidente. Lo que pasó en Madrid fue un error, pero esto es traición». «Tuya», repetí, dejando caer la taza con un estruendo que salpicó el mantel de hilo. «No eres su dueña, Carmen. ¿Y ese beso? ¿Fue solo un error, o algo que aún sientes?». Sus mejillas enrojecieron como las banderas de las procesiones, y por primera vez vi grietas en su armadura. «Tal vez sí lo siento», admitió en un susurro. «Eva me entiende como nadie. Es la única que sabe de mis dudas, de cómo finjo ser la hija perfecta para papá y mamá. ¿Y tú? Tú la estás usando para rebelarte contra mí». Sus palabras eran un espejo cruel. ¿Acaso no era yo la rebelde, la lesbiana oculta que envidiaba su libertad aparente? Esa confesión abrió una herida supurante. Carmen no era la heterosexual inquebrantable que fingía, era una mujer atrapada en sus propios secretos, bicuriosa o algo más, usando a Eva como ancla en un mar de expectativas. Me marché de la cocina dando un portazo, y en la calle, bajo el sol abrasador, llamé a Eva. «Necesito verte. Ahora». Nos encontramos en el Parque de la Vega, un oasis verde donde los molinos de viento recordaban a Don Quijote y sus ilusiones rotas. Eva llegó exhausta con ojeras que acentuaban su cicatriz, y se dejó caer en la hierba a mi lado. «Lo he intentado con Carmen», dijo tomando mi mano. «Le expliqué que te amo, que lo nuestro es real. Pero ella dice que la estoy abandonando, que después de lo de Madrid, merecía lealtad absoluta». Sus ojos se llenaron de lágrimas y por primera vez vi su vulnerabilidad. Eva, la fuerte, la guía que narraba epopeyas sin pestañear, era en realidad una mujer fracturada por lealtades divididas. «Noelia, elijo. Te elijo a ti. Pero duele porque Carmen es familia para mí.
La besé allí, en medio del parque, ignorando las miradas de los paseantes, un beso desesperado que sabía a despedida. Sin embargo, la paz fue efímera. Esa noche recibí un mensaje de un número desconocido, una foto granulosa de Eva y yo en el parque, tomada desde lejos, acompañada de un texto anónimo: pecadoras en la ciudad santa. Dios ve todo. El pánico me invadió como la niebla del Tajo en invierno. ¿Quién? ¿Un vecino chismoso o un turista malintencionado? En Toledo, donde las paredes oyen y las lenguas son afiladas como espadas toledanas, los rumores se propagan como el fuego en una romería. Al día siguiente, en la librería, una clienta habitual, doña Rosa, la viuda del notario, me miró con desdén: ¿sigue tu hermana bien, mija? Dicen por ahí cosas feas sobre visitas nocturnas. El acoso sutil se convirtió en tormenta. Mamá me interrogó durante la cena, con voz temblorosa: Noelia, ¿qué es eso que murmura la gente? ¿Algo con la amiga de Carmen? Papá golpeó la mesa: en mi casa no hay escándalos. Somos católicos, por el amor de Dios. Carmen, sentada al otro lado, me lanzó una mirada de triunfo mezclado con culpa. ¿Había sido ella? No, no podía ser, sus ojos suplicaban perdón. Pero el daño estaba hecho. Esa noche Eva y yo nos vimos en secreto en un mirador olvidado cerca del hospital de Tavera, un lugar donde los locos del Greco parecían susurrar advertencias. Tenemos que parar, le dije, el corazón hecho pedazos. Al menos hasta que pase la tormenta. No puedo destruir a mi familia por esto. Eva me miró como si la hubiera apuñalado. No. Huir es lo que siempre hemos hecho. Enfréntalo, Noelia. Diles la verdad. Pero la verdad en Toledo es un lujo para valientes, y yo no lo era. Discutimos bajo la luna, voces ahogadas por el viento, hasta que ella se fue, dejando un vacío que el Tajo no podía llenar. El punto de no retorno llegó una semana después, durante la celebración de la Virgen del Valle, cuando la ciudad se viste de mantillas y peinetas para la procesión mayor. Carmen, recuperada y ansiosa por redimirse, me arrastró a la misa en la catedral. Allí, entre el incienso y los cantos gregorianos, vi a Eva en un banco lateral, vestida de negro como una viuda de luto por nuestro amor. Nuestras miradas se cruzaron, un rayo en la penumbra, y salí corriendo al claustro, donde las columnas mudéjares testigos de siglos de pecados. Ella me siguió. Noelia, basta. Vamos juntas a hablar con Carmen. Con todos. Pero antes de que pudiera responder, Carmen apareció en la arcada, con el rostro demacrado. Lo sé todo, dijo. El anónimo. Fui yo. En un momento de rabia, le pedí a un conocido que enviara esa foto. Quería que pararas, que me devolvieras a Eva. Su confesión fue un terremoto. Mi hermana, la confidente, había traicionado no solo a Eva, sino a la sangre que nos unía. Por Dios, Carmen. ¿Cómo pudiste? Grité, y Eva, entre nosotras, se derrumbó en sollozos. El alto trao estalló en el claustro, un triángulo de dolor bajo los ojos de piedra de los santos. Carmen acusó a Eva de jugar con nosotras, de avivar fuegos que no podía controlar. Eva la enfrentó, revelando que el beso en Madrid había sido idea de Carmen, un momento de debilidad compartida que ninguna había superado del todo. Tú me besaste primero, exclamó Eva. ¿Y ahora, me culpas por amar a tu hermana? Yo, testigo muda, sentí la náusea subir. ¿Había sido todo un ciclo de celos, un lazo tóxico disfrazado de amistad? La pelea escaló, voces resonando en el claustro vacío, atrayendo a un sacristán que nos dispersó como palomas asustadas. Carmen huyó hacia la sacristía, Eva hacia la calle, y yo me quedé sola, de rodillas en el empedrado frío, rezando no a Dios, sino al espíritu de esta ciudad que devora secretos. Esa noche el anónimo se multiplicó, mensajes en redes, susurros en el mercado, hasta que papá, furioso, me confrontó: sal de mi casa si traes vergüenza. ¿Qué eres, Noelia? ¿Una de esas aberraciones modernas? El exilio fue inmediato. Empaqué una maleta en la oscuridad, dejando atrás la librería, las cenas familiares, el amor que había florecido y marchitado en semanas. Eva me esperó en la estación de tren, con billetes a Madrid en la mano. Vámonos. Empecemos de nuevo. Pero en mi corazón, el peso de la traición de Carmen, de Eva por no contarlo todo, de mí por no ser más fuerte, me anclaba a Toledo como las raíces de un olivo centenario.
El tren a Madrid serpenteaba por la llanura manchega como una vena abierta en la tierra reseca, y yo, sentada junto a la ventana, veía desfilar los campos de viñedos que parecían burlarse de mi huida. Eva dormía a mi lado, su cabeza en mi hombro, un peso reconfortante pero efímero. Habíamos dejado Toledo atrás en la madrugada, bajo un cielo estrellado que lloraba por nosotras, y en mi maleta llevaba no solo ropa, sino fragmentos de mi alma, una foto de infancia con Carmen, un colgante de la Virgen del Sagrario que mamá me había dado para la primera comunión, y la carta de Eva a mi hermana, arrugada como un testamento fallido. Madrid nos recibió con su caos bullicioso, un contraste salvaje con la quietud opresiva de Toledo. Alquilamos un piso diminuto en Malasaña, un barrio de grafitis y terrazas donde las parejas del mismo sexo paseaban de la mano sin que el mundo se detuviera. Eva encontró trabajo en una galería de arte cerca de la Gran Vía, narrando historias de pintores vanguardistas con la misma pasión que dedicaba a El Greco. Yo, desarraigada, enviaba currículos a librerías independientes, pero el eco de mi pasado me perseguía. Sueños con el Tajo, llamadas ignoradas de mi familia, un vacío que ni los besos de Eva podían llenar. Al principio nuestro amor renació en esa libertad prestada. Paseábamos por el Retiro al atardecer, alimentando cisnes que nadaban indiferentes a nuestras caricias robadas, y en las noches de insomnio, Eva me susurraba poemas de Gloria Fuertes, esa toledana rebelde que había roto moldes antes que nosotras. Somos como ella, decía, trazando círculos en mi espalda. Mujeres que aman sin pedir permiso. Y yo creía, o quería creer, que el pasado era un puente quemado, irreparable. Pero los secretos, como las aguas subterráneas de Toledo, resurgen cuando menos se esperan. 2 meses después de nuestra llegada, recibí un paquete sin remitente, dentro una grabación en un viejo casete, la voz de Carmen sollozando: Noelia, perdóname. Fui una idiota celosa y asustada. Mamá y papá están destrozados, papá ha enfermado del corazón por la vergüenza. Vuelve. Hablemos. Eva. Dile que la extraño como a una hermana. El casete se detuvo con un chasquido, y las lágrimas me nublaron la vista. Eva, al escucharlo, se tensó como un arco. ¿Volver? ¿Después de todo? La discusión que siguió fue el verdadero alto trao, no en un claustro dramático, sino en la cocina de nuestro piso, entre platos de migas extremeñas que Eva había cocinado para reconfortarme. Carmen es veneno, exclamó. Me manipuló durante años, usando ese beso como cadena. Contigo es diferente, es real. Pero yo veía las grietas. Eva mencionaba a Carmen en sueños, un nombre que escapaba como un suspiro culpable. ¿Y si no lo es?, le pregunté, mi voz un eco de la duda que me había carcomido en Toledo. ¿Y si soy el rebote, el consuelo para la hermana traicionada? Eva se levantó, derribando la silla. ¿Cómo puedes decir eso? Te pedí que durmieras a mi lado esa noche porque ya te amaba, Noelia. Antes del beso con Carmen, antes de todo. Fue un error suyo, no mío. Pero sus palabras sonaban huecas y en un arrebato confesó lo impensable: Carmen y yo. Volvimos a vernos en Madrid una vez antes de que huyéramos. Solo hablamos, pero sentí algo. Culpa, tal vez. O nostalgia. El mundo se derrumbó de nuevo, no con gritos, sino con un silencio sepulcral. ¿Me elegiste sabiendo que la amas aún?, murmuré. Eva negó con la cabeza, lágrimas rodando: no la amo. Amo lo que representaba, seguridad. Contigo es libertad, pero duele elegir. Esa noche dormimos en camas separadas por primera vez, el piso pequeño convirtiéndose en un laberinto de ausencias. Al amanecer tomé una decisión difícil, la más humana y cruel: vuelve a Toledo, Eva. Arregla lo tuyo con Carmen. Yo necesito tiempo para perdonarme a mí misma. Ella protestó, suplicando como yo había suplicado aquella noche fatídica, pero en el fondo, sabíamos que era inevitable. La acompañé a la estación de Atocha, bajo el techo de hierro que parecía una catedral moderna, y nos despedimos con un abrazo que sabía a adiós definitivo. Sola en Madrid, los días se convirtieron en semanas de introspección brutal. Caminaba por la Puerta del Sol, fingiendo ser parte de la multitud, pero mi mente vagaba por los callejones de Toledo. Llamé a Carmen un domingo al mediodía, cuando el sol castigaba las tejas. Hermana, dije, y su voz al otro lado fue un bálsamo roto: Noé. ¿Dónde estás? Hablamos durante horas, llorando por el teléfono,
ella confesó su bisexualidad reprimida, el miedo a decepcionar a nuestros padres, la envidia por mi valentía al huir. Eva se fue ayer, murmuró. Dijo que te ama, pero que necesita sanar. ¿Y yo? La dejé ir. Por ti. Ese perdón mutuo fue el puente reconstruido, no de piedra, sino de palabras frágiles. Volví a Toledo un mes después, no como la hija pródiga, sino como una mujer renacida. Mamá me abrazó en la puerta, con ojos hinchados pero brazos abiertos. Papá gruñó un bienvenida mientras fingía leer el marca. Carmen y yo reconstruimos nuestra hermandad en caminatas por el río, hablando de todo, de amores pasados, de futuros posibles, de cómo el amor no es posesión, sino liberación. Eva reapareció 6 meses después en la librería donde volví a trabajar. Entró con una sonrisa tímida, un ramo de azahares en la mano. Volví por ti, dijo simplemente. Carmen y yo somos amigas de nuevo sin cadenas. ¿Y yo? Soy tuya, si me quieres. La besé allí frente a los clientes atónitos, porque en Toledo, a veces, los milagros llegan envueltos en perfume de flores. Hoy vivimos juntas en un piso con vistas al Tajo, donde las aguas ya no son traicioneras, sino testigos de nuestra resiliencia. Carmen viene a cenar los domingos con novio o sin él, y hablamos de todo menos de secretos. El amor en esta ciudad de 3 culturas nos ha enseñado que las traiciones son lecciones, los malentendidos puentes y las decisiones difíciles el precio de la humanidad. Y en las noches cuando Eva duerme a mi lado, no pido más que eso, su calor, su verdad, y el eco de Toledo susurrando que al final, el corazón siempre encuentra su camino.